Hola, muy buenas con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre los halogenuros de alquilos. Vamos a conocer qué son, vamos a ver su estructura, su clasificación, vamos a hablar sobre propiedades físicas, también vamos a ver algunos ejemplos, propiedades químicas. Vamos a conocer la reacción de sustitución y de eliminación con su nomenclatura. Vamos allá. Voy a hablar sobre los halogenuros de alquilo. ¿Qué son los halogenuros de alquilos? Son compuestos en los que uno o más átomos de hidrógeno en un alcano han sido reemplazados por átomos de halógeno. En estos, un átomo de carbono del alcano con hibridación sp3 se enlaza de forma covalente a un átomo de la familia de los halógenos, ya sea el flúor, cloro, bromo o yodo. El halógeno debe estar unido a un grupo alquílico. Estructuralmente también pueden encontrarse sustituidos, ramificados o contener aromáticos y seguir considerándose un halogenuro. Son conocidos por su reactividad, especialmente hacia reacciones de sustitución nucleofílica, donde el halógeno es reemplazado por un nucleófilo. Esta reactividad se debe a la polaridad del enlace carbono-halógeno con la que el carbono llevando una carga positiva parcial. Los halogenuros del alquilo caen en diferentes clases dependiendo de cómo se posicione el átomo de halógeno en la cadena de átomos de carbono. Se pueden clasificar como primarios, secundarios o terciarios. Estructura química. ¿Cuál es la estructura química de los halogenuros de alquilo? En un haluro de alquilo, el átomo de halógeno está enlazado a un átomo de carbono con hibridación sp3. El halógeno es más el electronegativo que el carbono y el enlace carbono-halógeno está polarizado con una carga parcial positiva en el carbono y una carga parcial negativa en el halógeno. Cuanto más el electronegativo es el átomo de halógeno, mayor es la polarización entre el enlace carbono-halógeno. Los halogenuros del kilo tienen una fórmula de Rx, donde R es igual a grupo de alquilo o alquilo sustituyente y X es igual al átomo del halogenuro. Y las reacciones que caracterizan al halogenuro de alquilo son las que tienen lugar en el halógeno. En los halogenuros del alquilo, el grupo funcional es el halógeno. Así es importante saber que el halógenuro del alquilo tiene un grupo de alquilo unido a este grupo funcional, que en condiciones apropiadas, estas partes alquílicas sufrirán las acciones típicas de los alcanos. Sin embargo, las reacciones características de la familia son las que ocurren en el átomo de halógeno. Buenos días a todos los presentes. Mi tema es la clasificación de los halogenuros de alquilos. Tenemos primero lo que es los halogenuros de alquilos primarios. Entonces aquí podemos darnos cuenta que el carbono que lleva al átomo de halógeno solo está unido a otro grupo de alquilo, ¿ya? Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que son los halogenuros de alquilos primarios. Aquí tenemos un primer ejemplo donde podemos ver que está el CH3 enlazado al CH2 junto con un bromo, ¿ya? Aquí podemos observar que no importa lo complicado que sea el grupo de alquilo unido. En cada caso solo hay un enlace a un grupo alquilo del grupo CH2, que como podemos ver está en negrita, ya que contiene el halógeno. Pero hay una excepción a esto que es el CH3 unido al bromo, ¿ya?
Y los otros haluros de metilo, perdón, a menudo se cuentan como haluros de alquilo primarios, a pesar de que no hay grupos alquilos unidos al carbono con el halógeno en él. Por segundo tenemos los halogenuros de alquilos secundarios. ¿Ya? El carbono, en cambio aquí con el halógeno, se une directamente a otros dos grupos de alquilos que pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Aquí tenemos otros ejemplos. Tenemos el CH3 enlazado con CH. Abajo tenemos al bromo y más al lado tenemos el CH3. Acá tenemos otro CH3 con CH unido al cloro y bueno, y ese CH3 también está unido a lo que es un etil. Tenemos los halogenuros alquiloterciarios. Ya, esto es aquí el átomo de carbono que contiene el halógeno está unido directamente a tres grupos alquilo, los cuales pueden ser cualquier combinación o diferentes. Aquí tenemos las agrupaciones, el carbono está enlazado con otro CH3 junto con el bromo. Acá en el otro extremo tenemos asimismo el carbono entrelazado con los CH3 al cloro, pero también tenemos ahí a otro etil. Gracias. Propiedades físicas de los halogenuros de alquilo. Los halogenuros de alquilo presentan propiedades similares a las de los alquenos, siendo incoloros, relativamente inoloros e insolubles en agua. Los puntos de ebullición de los halogenuros de alquilo se comportan de manera similar a los de los alcanos. Así, a mayor tamaño de cadena, mayor punto de ebullición. Sin embargo, estos van a ser mayores que los alcanos debido a las interacciones con el átomo de halógeno. De la misma forma, el tamaño del átomo de halógeno también influye en el aumento del punto de ebullición, y a mayor tamaño del átomo de halógeno, mayor punto de ebullición va a tener. Entonces, podemos ver en esta imagen representaciones del átomo de halógeno con diferentes colores. Entonces, a medida que incrementa su tamaño, el orden va a ser así. Primero, el más grande obviamente va a ser el flúor, después tenemos el cloro, después el bromo y por último el yodo. Así, la mayoría de los halógenos de alquilo, a diferencia de los alcanos, son más densos que el agua. Nomenclatura de alquilo. Y bueno, estos son aquellos compuestos orgánicos de fórmula general, de esta fórmula general, donde R representa un radical alquilo o un grupo alquilo sustituido. Y X, donde es cualquiera de los halógenos del grupo 17 de la tabla periódica, que son flúor, cloro, bromo y yodo. Bueno, estos presentan propiedades similares a los de los alcanos. Son incoloros, relativamente inodoros e insolubles en agua. Pues bien, su clasificación está en primarios, secundarios y terciarios. Cuando son primarios es cuando el halógeno está enlazado a un carbono. Cuando son secundarios es cuando el halógeno, esto como ya habíamos dicho, donde X está enlazado con dos carbonos. Y cuando es un terciario, asimismo, cuando X, el halógeno, está enlazado con tres carbonos. Ahora voy a hablarles sobre la nomenclatura en IUPAC de los halogenuros de alquilo. Pues bien, nos dice como primer paso de que se selecciona la cadena continua de carbonos más larga que contenga los carbonos unidos al halógeno, o sea, unidos a X. Pues bien, aquí tenemos en este ejemplo tenemos a yodo. Y entonces de yodo vamos a nombrar nuestra cadena principal, nuestra cadena más larga. Que esta sería, que está conformada por 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, por lo cual sería un X. ¿Listo? Dos, bueno, numeran la cadena iniciando por el extremo más cercano a un halógeno. Ya tenemos aquí que vamos a comenzar a numerar por el extremo más cercano de X, del halógeno. En este caso, yodo. Y bueno, como tercer paso tenemos que identificar los radicales. En este caso tenemos un propil y un metil. En el carbono 3,
N-propil y en el carbono 5 el metil. Y ya como cuarto paso tenemos que nombrar nuestro compuesto, lo cual sería un ex, como ya les había dicho, ese es carbonos, un ano por ser una cadena que no tiene doble enlace, sino solo está constituido por un enlace. Y tenemos que 5-metil porque el carbono 5 tiene un metil y 3 porque porque este carbono tiene un N-propil. Y dependiendo de cómo esté en orden alfabético, lo vamos colocando con sus guiones y comas. Y el yodo tenemos que especificar antes de la cadena principal, antes de poner el nombre de nuestra cadena principal. Siempre poniéndole también de la posición en la que se encuentre. Aquí yodo está en el carbono 3, por eso 3 yodo hexano y nos quedaría 5-metil, 3N-propil, 3 yodo hexano. Ahora, tenemos también la nomenclatura clásica. En esta tenemos que es el nombre halógeno le agregamos uro y uro de y le agregamos también el prefijo y el sufijo an. Ahora, tenemos que tomar en cuenta vamos a tomar en cuenta con este ejercicio. Pues bien, este ejercicio como primer paso vamos a identificar asimismo la cadena principal. En este caso la cadena principal tiene 4 carbonos, por lo que se llamará butano, ¿ya? Ahora, identificamos el halógeno, el que se presenta en el compuesto. En este caso es el bromo. Aquí tenemos el bromo. Y vamos a asignar el nombre del halogénuro de alquilo para el bromo que se utiliza el sufijo uro, como aquí nos indica. Y el prefijo correspondiente es brom, por eso es bromuro. Y ahora 4 vamos a combinar los nombres y el nombre del compuesto quedaría bromuro de butilo. Bromuro de butilo. Aquí tenemos como una regla que solo aplica si el halógeno está en un extremo de la cadena y que solo haya uno, como es el caso. Ahora les vamos a hablar sobre las propiedades químicas, pero para eso tenemos que saber qué son primeramente. ¿Qué son las propiedades químicas? Estas son observables o distinguibles cuando existe un cambio químico en una composición original transformándose en otra diferente. Este cambio provoca la modificación de los enlaces químicos al estar en contacto con otras sustancias reaccionantes. Vamos a ver ahora ejemplos de propiedades químicas. Tenemos lo que es la reactividad y esta se refiere a la facilidad con la que una sustancia reacciona con otras sustancias químicas y puede ser observada en presencia de ácidos, bases y otros reactivos. Por ejemplo, el sodio es altamente un reactivo. Cuando se expone al agua, este reacciona vigorosamente para formar un hidróxido de sodio o hidrógeno. También tenemos lo que es la capacidad de oxidación y reducción, más conocido como redox, y este indica la habilidad de una sustancia para ganar o perder electrones durante una reacción química. Por ejemplo, en la oxidación y reducción entre el hierro y el oxígeno en el aire, el hierro se oxida para formar el óxido de hierro. Tenemos también lo que es la acidez o basicidad, y esto se relaciona con el carácter ácido o básico de una sustancia. La escala del pH se utiliza para medir la acidez o basicidad de una solución. Por ejemplo, el ácido clorhídrico es una sustancia ácida. Cuando este se disuelve en agua, libera los iones de hidrógeno. También vamos a hablar sobre lo que es la propiedad de velocidad de reacción, y este muestra cuán rápidamente una sustancia participa en una reacción química. Por ejemplo, cuando la combustión del papel es una reacción química rápida y cuando se expone al oxígeno del aire.
Por ejemplo, también tenemos la afinidad electrónica, que es la tendencia de un átomo a aceptar electrones durante una reacción química. Por ejemplo, el cloro tiene una alta afinidad electrónica. Entonces, en una reacción, el cloro tiende a ganar electrón. También tenemos la electronegatividad, que es la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí mismo una molécula. Por ejemplo, en una molécula de agua, nos ve aquí, tenemos una molécula de agua, el oxígeno es el más electronegativo que el hidrógeno, lo que resulta en una molécula polar. También hay en las propiedades lo que es el punto de ebullición y el punto de fusión. Esto indica la temperatura a las cuales una sustancia cambia de estado físico, mientras que estos son en gran medida propiedades físicas, también están influenciados por la interacción química. Por ejemplo, aquí tenemos que el agua hierve a 100 grados centígrados y este se congela a 0 grados centígrados bajo las condiciones normales de presión. Este es un ejemplo de ebullición y el punto de fusión. Tenemos la que es la solubilidad y esta es la capacidad de una sustancia para disolverse en otra. Algunas sustancias son solubles en agua, pero otras no. Por ejemplo, tenemos que el cloruro de sodio es soluble en agua y este forma una solución salina. También podemos ver un ejemplo de solubilidad cuando hay leche calentando y se le tira chocolate, tú lo revuelves y eso se disuelve. Esa es la solubilidad. Y por último, tenemos también lo que es la formación de compuestos, que es la capacidad de un elemento para combinar con otros y formar compuestos químicos. Por ejemplo, la formación de agua a partir de hidrógeno y oxígeno. Bien, continuando con el tema, yo les voy a hablar sobre la reacción de sustitución SN1 y SN2. Esta reacción consiste en la sustitución de un átomo por otro átomo o grupo de átomos a consecuencia del ataque del nucleófilo. El esquema general de esta reacción va a ser por un nucleófilo, un grupo de haluro más un grupo saliente, en el cual el enlace entre el haluro y el grupo saliente se va a romper para permitir la formación del haluro con el nucleófilo más el grupo saliente. Entre estas reacciones tenemos la sustitución SN1 y sustitución SN2. En la reacción de sustitución SN1, el haluro con el enlace del grupo saliente se va a romper para permitir la formación del carbocatión con carga positiva y este a su vez se va a unir o enlazar con el nucleófilo, dándonos como un producto del haluro con el nucleófilo más el grupo saliente. En la sustitución SN2 se va a dar la formación del enlace entre el nucleófilo con el haluro y se va a eliminar el enlace entre el haluro y el grupo saliente. Para poder diferenciar ambas reacciones tenemos los siguientes ejemplos. En la reacción de sustitución SN1 tenemos la hidrólisis del bromuro de terbutilo al reaccionar con una molécula de agua y en la sustitución SN2 tenemos el yoduro de metilo al reaccionar con un hidróxido. En la sustitución SN1 se va a dar mediante dos etapas, en el cual en la etapa lenta se va a formar el carbocatión, es decir, el enlace entre el haluro y el bromo se va a romper, dándonos como resultado una formación del carbocatión con carga positiva y en el cual posteriormente, mediante una etapa rápida, va a atacar el nucleófilo al carbocatión, dándonos como producto un alcohol más un ácido. A diferencia de la reacción de sustitución SN2, en el cual se va a eliminar el enlace entre el haluro y el yodo, pero a su vez se va a formar
el enlace entre el haluro y el hidróxido, dándonos como producto un alcohol más un ion de yodo. Podemos decir que la sustitución SN1 se da en haluros terciarios, ya que aquí el carbocatión va a ser más estable, a diferencia de la reacción SN2, en el cual se da en haluros primarios y secundarios, ya que no hay intermediarios. También podemos decir que la velocidad en la reacción SN1 va a depender de la concentración del haluro y en la sustitución SN2 va a depender de la concentración del haluro y el nucleófilo. Dentro de las diferencias también tenemos la reactividad en el cual en la sustitución SN1 va a ser más reactivo mientras más sustituyentes tenga la molécula, a diferencia de la reacción SN2 que va a ser más reactivo mientras menos sustituyentes tenga la molécula. La reacción SN1 se ve favorecida por nucleófilos débiles, en este caso como el agua, también pueden ser grupos salientes como el bromo, y la reacción SN2 se va a ver favorecida por nucleófilos fuertes como el hidróxido o también grupos poco voluminosos. También podemos decir que el nucleófilo en la reacción SN1 va a atacar por ambas caras de la molécula, formando formas de racemización cuando la molécula sea quiral, a diferencia de la reacción SN2 en el cual el nucleófilo va a atacar de manera opuesta en que se encuentra el grupo saliente. Aquí también el solvente en la reacción SN1 va a ser polar prótico, ya que contiene un enlace OH, y en la reacción SN2 va a ser un polar aprótico, puesto que no acepta más protones. Por último, podemos decir que en la reacción nucleófila SN1 nos da como producto 2-metil-2-propanol más un ácido bromhídrico, y en la sustitución SN2 nos da un metanol más un ion de yodo. Reacción de eliminación E1 y E2. La reacción de eliminación generalmente se da en un alcano que posee un grupo funcional halógeno, que al ser eliminado de la cadena principal se transforma en un alqueno. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos que el grupo funcional halógeno sería el bromo, y este va a ser eliminado junto a un hidrógeno que tiene que estar adyacente al mismo, con la ayuda de una base que actúe. Vamos a terminar teniendo un alqueno con el grupo funcional fuera de la cadena principal. Principalmente existen dos mecanismos en la reacción de eliminación, que es el mecanismo E1 y el mecanismo E2. La eliminación por el mecanismo E1, esta se da en dos pasos. En el primer paso, el halógeno se separa del carbono formando un carbocatión. Y en el segundo paso, la base actúa sobre el hidrógeno para eliminarlo, produciendo así la formación del alqueno. En la eliminación E2, esta ocurre solamente en un paso. La base actúa netamente sobre el hidrógeno, que siempre tiene que estar adyacente al grupo funcional, ¿ya? Y para que actúe sobre el mismo, a la vez eliminándose y rompiéndose de la cadena principal para formar así el alqueno. Las principales diferencias entre la eliminación E1 y E2
sería que la eliminación E1 es una eliminación unimolecular que produce estereoisómeros. Quiere decir que probablemente produzca dos productos parecidos pero no iguales. En cambio, en la eliminación E2 se va a dar que solamente se va a producir un producto, ya que esta es estereoespecífica, o sea, específicamente va a producir algo. Y esta no se puede dar si no es con ayuda de una base fuerte, que ayude rompiendo los enlaces del bromo y el hidrógeno al mismo tiempo.